Bueno, ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a continuar con nuestra serie tras los pasos del Maestro. ¿Sí estuvieron juiciosos con la última tarea que les dejé o no? Algunos empiezan a mirar para el piso, otros para arriba. Hoy también les voy a dejar tarea, porque la idea es que no solo escuchemos, sino que repasemos lo que escuchamos y lo estudiemos y lo profundicemos y lo integremos a nuestra vida. Hace 15 días hablamos acerca de vivir el amor radical de Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerdan de qué hablamos? Hablamos ¿de qué, Pili? Que debemos ser radicales en la forma en que amamos a otros. Y hoy vamos a continuar hablando sobre ese amor radical, porque realmente el texto de hace 15 días y el de hoy están muy conectados. Y quiero que me acompañes allí al... no, este es Mateo 5:43. Mateo 5:43. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Creo que este es uno de los textos más desafiantes que hay de las enseñanzas de Jesús. Porque invitarnos a amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, a orar por quienes nos persiguen, es todo un desafío para nosotros. Y no es fácil como seres humanos, sin duda. Como siempre me gusta primero entender lo que dice el texto para poder avanzar y aplicarlo a nuestra vida. ¿Para cuántos de ustedes es muy fácil amar a su enemigo? Fácil. ¿No es más natural que nosotros amemos a los que nos quieren a nosotros? Y fíjate que Jesús empieza señalando algo allí en el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es como lo más natural para el ser humano. Pero quiero que no te confundas. Porque si bien en las anteriores enseñanzas Jesús está citando la ley, es decir, lo que dice el Antiguo Testamento, aquí está citando dos cosas diferentes. Está citando una parte de lo que la ley dice y está citando algo que se habían inventado los fariseos. No está hablando específicamente todo acerca de lo que dice la ley. Está citando una parte. La primera es Levítico 19:17, que nos dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, Antiguo Testamento, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Muy interesante ahorita volver a ese punto. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Por tanto, Jesús está diciendo, ustedes escucharon que la ley dice ama a tu prójimo. Ok, muy bien. Pero también escucharon algo más. Y es que deben odiar a sus enemigos. Ese es un añadido de los maestros de la ley. En la época de Jesús esto es lo que habían añadido algunos, porque para ellos era difícil amar a los romanos. Imagínense que los romanos eran opresores, eran una gente que tenía a estas personas bajo yugo. Luego los fariseos no querían enseñar que debían amarse a esas personas. Y se inventaron esto. Y no solo los fariseos, sino que en la literatura de Qumran, ustedes encontrarán algo que dice, odia a tu enemigo. Porque precisamente los qumramitas eran conocidos por esperar la segunda venida de Dios, la venida del Mesías, y esperaban que con esa llegada del Mesías se arrasara con todo el estado de cosas que estaban viviendo para que el pueblo de Israel reinara junto con su Mesías. Entonces está diciendo algo que la Biblia no dice, y hay que tener cuidado con eso. Porque solemos a veces citar cosas de la Biblia y mezclarlas con cosas que no son de la Biblia. Y eso pasa hoy en día. Por eso es tan importante que tú conozcas la Biblia. Si yo predico aquí una cosa, tú tienes que entender que debes examinar lo que yo predico.
No te puedes quedar ahí simplemente, es que el pastor lo dijo. Yo espero que confíes en mí y todo, pero la verdad es que si tú quieres crecer y conocer a Dios, tú tienes que ir a la palabra y entender la palabra. Y por eso en la iglesia nosotros queremos que la gente se forme en el estudio bíblico y aprenda a pensar bíblicamente. Porque entre todos nosotros aprendemos a comprender la Biblia guiados por el Espíritu Santo y hay muchas herramientas para hacerlo. Pero tengan mucho cuidado, especialmente con todo lo que escuchan. Porque hay cosas que suenan muy bien, pero no es lo que Dios quiere decir. Y Jesús está diciendo allí, pilas con eso. Jesús está diciendo, a ti se te dijo que odiaras a tu enemigo. Y eso te lo dijeron tus maestros, te lo dijeron en estos escritos y tú lo creíste, pero no es lo que yo quiero, no es lo que Dios el Padre quiere. No deseamos que odies a tu enemigo. Jesús desea corregir una mala enseñanza. Y cuando habla de odio, está diciendo que es un desagrado profundo, que es sentir aversión y hasta ser hostil con la persona que se considera nuestro enemigo. Es sentir aversión, antipatía por esa persona. Y se ve muy natural. Y es lo que como seres humanos vivimos y reaccionamos. Yo hoy les digo, estamos enfrentados a una batalla cultural. Por supuesto que sí. Estamos enfrentados a gente que tiene unas ideas supremamente agresivas y que van en contra de lo que la revelación de Dios nos dice. Y por supuesto que debemos pronunciarnos frente a ello. Pero ojo cómo nos pronunciamos. Porque veo mucho odio, incluso en personas que se identifican como creyentes. Y eso no es del Señor. Porque el Señor no está diciendo que seamos hostiles. Yo veo en las redes sociales la gente peleando y hasta los cristianos defendiendo su fe, peleando y calificando con unos adjetivos a las personas que creen diferente a ellos. Eso no es lo que Jesús nos enseñó. No los dijo sean hostiles con sus enemigos. Yo sé que dan ganas. Sé que muchas veces le dan uno ganas de decirle algo a alguien o darle un insulto. Es nuestra naturaleza caída que nos quiere llevar a hacer eso. Pero Jesús dijo no. ¿Y por qué dijo que no? Porque hay algo poderoso que sucede. Y Él nos dice que hay bendiciones que Dios reparte a todos sin distinción. Fíjense que ahí en el texto Él habla y dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace ¿qué? Que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Miren el carácter tan precioso de Dios. Dios no dice, no, estos no me aman, entonces como no me aman, no hay lluvia. Como no me aman, no hay sol. Como no me aman, no hay cosecha. ¿Te das cuenta? Y Él bien podría hacerlo, pero no lo hace, porque de alguna forma Dios quiere mostrarle a las personas su amor. Él quiere pagarles a ellos con algo diferente. No quiere devolverles lo mismo, porque ¿cuál es la diferencia si nosotros pagamos mal por mal? Dice Jesús. ¿Sabes? Debemos comprender que el odio no es una opción para nosotros los creyentes. Así que hay bendiciones espirituales que Dios reserva para los que respondemos en la fe, pero hay otras que da a todo el mundo. Y por eso nosotros los que recibimos ciertas bendiciones que están reservadas para los que caminamos en la fe, tenemos que ser generosos y extenderles la gracia a quienes no caminan en la fe. Es lo que hace nuestro Padre Celestial. Y Jesús reafirma más bien qué debemos hacer. No los odies, ámalos. Ámalos. Y es un amor tan profundo porque no es un amor de sentimientos. La palabra que se utiliza aquí en el texto bíblico es la palabra ágape. Ágape. Jesús está diciendo, amen con el amor de Dios. Para muchos de ustedes sean conocidas las diferentes palabras que la Biblia utiliza para referirse al amor, pero tal vez hay personas que son muy nuevas que necesitan entender qué es esto. Pero en la Biblia voy a hablar de 3 palabras. Una es eros, o el amor erótico. Es la atracción que yo puedo sentir por una persona físicamente. Es la atracción, la química que existe. Otro es el amor fraterno o fileos, que es el amor que se tiene entre amigos, entre hermanos. Es la confianza, la comunión, la alegría de compartir la vida con otros. Pero existe una tercera palabra que es ágape, que es la que Jesús está utilizando acá, que es el amor perfecto.
el verdadero amor, el amor más profundo, el amor que viene de Dios. Y es un amor que nosotros no podemos desarrollar. No sin Dios. Porque la definición de ese amor está en 1 Corintios capítulo 13. No te voy a pedir que lo leas hoy, pero anótalo. 1 Corintios 13 y léelo en casa. Y 1 Corintios 13 es un amor que se aplica no solo para la pareja, es un amor que se aplica para todos. Porque algunos leen 1 Corintios 13 y lo enseñan para la pareja. No, Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para la comunidad. Les dijo, así es que se tienen que amar como hermanos en la fe. Y dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, no se jacta, que el amor no se molesta rápidamente, que el amor busca lo de la otra persona, que no se envanece. Y dice que el amor jamás se extingue, nunca se apaga. Los otros se apagan muchas veces, porque el amor eros se apaga, seamos honestos. Espero, porque tantos esposos dicen sí, no, pilas. Pero es un error cuando muchas personas construyen sus relaciones sobre el amor erótico. Y quiero aprovechar para decirlo. Que es como se construye hoy el amor, porque estamos en una sociedad hipersexualizada. Entonces, en una sociedad hipersexualizada, todo es erotismo, todo, en todas partes, en las películas, en las publicidades, en todas partes. Entonces, la gente asimila amor con erotismo. Y resulta que la sexualidad fue creada por Dios y es una bendición. Espero que digan amén allá en casa. Tienen que cambiar esa mentalidad, porque la sexualidad es un regalo de Dios y es dada para el matrimonio, para disfrutarse en el matrimonio. Pero todos los que estamos casados sabemos que la sexualidad, aunque es muy importante en el matrimonio, no es lo único que compone un buen matrimonio. Y por eso cuando una pareja fundamenta su relación en la sexualidad y no en nada más, después cuando entra al matrimonio, si no construyó, ¿saben qué pasa, no? Empieza a deteriorarse su relación. Aún la relación de amigos, a veces pasa por momentos difíciles, a veces no siento ganas, a veces no tengo la sensación de compartir con otros, pero lo que Dios está diciendo es, no, ustedes tienen que amar. Así les guste, no les guste, lo sientan, no lo sientan. Tienen que perdonar, tienen que buscar el bienestar de la otra persona, tienen que servirle. Ese es el verdadero amor. Y no lo está diciendo solo para las personas que nos gustan, está diciendo, amen hacia quienes, a sus enemigos. Porque el amor cristiano es un acto de la voluntad, mucho más que un sentimiento. Esta sociedad ha confundido el amor simplemente con un sentimiento. El amor es un acto de la voluntad. Yo decido amar, yo decido entregarme, yo decido hacer cosas por el bienestar de otra persona. Eso es lo que Dios ha hecho. Y Jesús sí que tiene derecho a ordenarnos que hagamos esto. ¿Sabes por qué? Porque en la carta a los Romanos es claro cuando dice que Él nos amó aun cuando éramos sus enemigos. ¿Sabías que eso dice la Biblia? Puedes ir a Romanos 5. Y en Romanos 5 tú puedes leer que dice que aun cuando éramos enemigos de Dios, ¿por qué? Porque le habíamos dado la espalda, porque hacíamos lo que a Él no le gustaba, que aún así, ¿qué hizo Él? Nos amó a nosotros. Y gracias a ese amor, nosotros hoy somos sus hijos. Fue el amor el que nos transformó, nos acercó. Si Dios actuara con nosotros como nosotros actuamos con nuestros enemigos, jamás hubiéramos venido a conocerlo. Porque no te equivoques, la salvación no es un acto humano. No es algo que tú puedes iniciar. La salvación es un acto divino y Dios es el que comienza el proceso de salvación y Él es el que te llama y te trae a Él. No es porque tú te levantaste un día y dijiste yo soy tan bueno y algunos creyentes se creen tan buenos que todo lo que hacen es porque ellos son muy buenos. No, es porque Dios lo ha hecho en ellos. Por tanto, tenemos que mirar a las personas con misericordia porque nosotros también fuimos enemigos de Dios. Y este es el gran desafío que Jesús nos está lanzando esta mañana como discípulos. ¿Se imaginan el potencial que tiene esto para traer, nuevamente lo digo, el cielo a la tierra? Es que la iglesia no ha vivido esto a plenitud, porque si lo viviéramos, el cielo llegaría y se abriría sobre nosotros. Reaccionamos muy a nuestra forma, a nuestra manera.
Y Jesús hace algo más. Le dice ahora, oren por quienes los persiguen. O sea, ¿no le quedó claro que tiene que amar a sus enemigos? Entonces ahora lo invito a que haga algo. Ore por los que lo persiguen. Y no me levantes la mano, solo te pregunto, ¿has orado por quienes te persiguen? Y ahorita vamos a ver cómo se ora por los que lo persiguen a uno. ¿Pero has orado por ellos? Si ya es difícil amarlos, ahora imagínense orar por ellos. Podemos demostrar el amor de Dios bendiciendo a quienes nos maldicen, haciéndoles bien y orando por ellos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando oramos por nuestros enemigos, nos resulta más fácil amarlos. Voy a volver a repetirlo. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, nos resulta más fácil amarlos. Cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, se elimina el veneno de nuestro corazón. Todo ese veneno que empieza a darse por la amargura, por la bronca, por la rabia, eso se va sacando, lo vamos sacando, lo vamos sacando. Piensa cuando a alguien lo ha mordido una serpiente. ¿Qué es lo primero que hacen? Tratar de sacarle el veneno y después tienen que bloquearlo, bueno, un montón de cosas. Eso es lo que hace la oración por nuestros enemigos, sacarnos todo ese veneno del rencor que hay en nuestro corazón. Porque lo más perjudicial para la vida de un creyente es la amargura, es el odio. Entonces necesitamos sacarlo de allí. De lo contrario, dice el apóstol Santiago en su carta, que eso se convierte en una raíz de amargura que nos contamina a nosotros y después contamina a la gente que nos rodea. Jesús dio varias razones para que nosotros hiciéramos esto. Dijo primero, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Qué hemos repetido muchísimo a lo largo de esta serie? Que el discípulo, ¿qué? Hace lo que su maestro hace, sabe lo que su maestro sabe y vive como su maestro vive. Piensa bien esto. Los papás, las mamás hoy, ¿cómo se sienten cuando les dicen, ay, ese niño es igualito a usted? ¿Cierto que uno se siente todo contento? O es igualito a la mamá, ay, espero que sea en lo bueno. Porque hay mamás que le dicen a los hijos, usted es igualito a su papá. No le diga eso. Así sea cierto. Pero no se lo diga. ¿Para qué le daña el corazón al muchacho? O a la niña. No, en serio. Pero ¿no nos gusta que nuestros hijos se parezcan a nosotros en lo bueno? Uno le dice a los hijos, hijo, quiero que te parezcas a mí en lo bueno. Yo he tenido esas conversaciones con mis hijos. Yo sé que yo tengo muchos errores, sé que fallo mucho. Pero quiero que aprendas las cosas buenas. Nosotros tenemos un papá. Entre más estamos con nuestro papá, más nos parecemos a nuestro papá. Esa es la realidad. Entonces lo que está diciendo el Señor es que nuestro amor depende de nuestra relación con Dios, para que seamos como es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cómo verá la gente a Dios? ¿A través de quién? De nosotros. Las personas verán a Dios en nosotros. Las personas dirán, wow, sí, aquí hay algo diferente, algo que es sobrenatural, algo que no es humano, algo que no es parte de la naturaleza del ser humano. Esa capacidad que tienes de perdonar, de amar, de orar por otros. Esto es sobrehumano. Yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes. No hay otra forma. El amor es como el sol y la lluvia. Dice allí que Él hace que salga el sol y que caiga la lluvia. El amor es así. Es como el sol que cae y la lluvia que cae sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y produce algo precioso, porque el sol y la lluvia producen algo precioso. El amor también. Así como buen sol y buena lluvia producen cosechas, alimento, sanidad. Porque tú necesitas tomar el sol para la vitamina, ¿no? Ya sabes. Lo mismo pasa con el amor. Lo mismo. Entonces la primera razón es porque nos parecemos más a nuestro Padre y la gente ve a nuestro Padre en nosotros.
La segunda razón que Jesús tiene acá es, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué es lo demás que hacemos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Mostramos a Dios y damos un buen testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, ¿qué es lo demás que hacemos? Si hasta los malos se cuidan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo raro o lo radicalmente diferente que nosotros hacemos? Por tanto, Dios quiere que nos parezcamos al Padre y que demos testimonio del Padre. Y después nos dice, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cuántos perfectos hay acá? ¿No? Wow. Vamos en camino. Y es que aquí nuevamente tenemos que entender qué significa ser perfecto. Porque todos tenemos esta idea de que ser perfecto es serlo en el sentido de no tener ninguna imperfección moral. ¿Cierto? Y sí, eso es cierto, pero solo para Dios. O sea, Dios es perfecto en el sentido de que Él no tiene ningún fallo moral. Ninguno. Sus motivaciones son perfectas, sus actos son perfectos, sus pensamientos son perfectos. Nosotros carecemos de esa perfección. Estoy de acuerdo. Pero por otro lado, la palabra perfecto en la Biblia, aplicada a nosotros, significa sean maduros. Entonces por eso me aterra que no seamos maduros. Sean maduros en su comportamiento. Sean maduros en su forma de hablar, sean maduros en su forma de pensar, sean maduros. Jesús está diciendo, sean maduros, que no les falte madurez. Y miren, nosotros necesitamos entender que Dios nos llamó a esa perfección, a crecer, a madurar. Por tanto, cuando un creyente no perdona, odia a sus enemigos, no ora por quienes lo persiguen, adivine qué es. Es un inmaduro. Es un bebé. No ha crecido. No ha avanzado en su fe. Por eso tú ves personas que llevan 20 años en la iglesia, pero no han crecido en su fe. Porque la fe bíblica no es un tema de, ay, sí, yo lo creo así fuertemente. Ayer conversábamos con mi esposa sobre eso, ¿no? La definición de fe que uno encuentra es creer en algo fuertemente. Eso es como, ponga la energía positiva. Cuando uno veía partidos había un locutor que decía, vamos a mandarle toda nuestra energía positiva a la selección. Y a veces no funcionaba. Porque esa es la idea que tenemos de fe. La idea de fe es créalo con harta fuerza. Esa no es la fe bíblica. Y creo que Dov la semana pasada nos explicó de qué se trata la fe. Porque una creencia que no se vive, no se cree realmente. No hay una convicción ahí. Y la fe bíblica es eso. La fe bíblica es, yo confío tanto en Dios que vivo como Dios me dice que debo vivir. Él me educa todos los días y yo camino en obediencia. Esa es la fe bíblica. Por eso no hay conflicto entre fe y obras, como muchos creen. Porque la fe y las obras van juntas. Juntas. Este amor que Jesús está señalando acá es una señal de madurez que demuestra entonces que somos hijos del Padre que está en los cielos. ¿Qué tan maduro, qué tan madura eres? Y me quiero detener ahí. Quiero darte un momento para que cierres tus ojos y pienses. ¿Realmente estás convencida o estás convencido de este texto que estoy leyendo hoy, que estamos estudiando? ¿O tienes todavía rencor y odio y amargura en tu corazón? Ah, es que usted no sabe lo que me han hecho, mis enemigos son terribles. Sí, yo no sé, pero sí sé lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús tenía todo el derecho de no perdonarlos y de no orar por ellos. Y espero que hoy Dios te traiga a tu mente personas. Porque ahora quiero que entendamos cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, déjame mostrarte algo.
Volviendo al ejemplo de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo. Cuando Él fue crucificado, se nos dice en el Evangelio de Lucas que Él oró así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, piensa en la situación de Jesús. Está en una cruz. Está sufriendo un castigo tremendo de horas y horas y horas. Y además de estar colgado en esa cruz, sufriendo, ensangrentado, los que pasan al frente lo insultan, se le burlan. Él podía bajarse de esa cruz y no lo hizo. O Él podía haber dicho: Padre, fulmínalos, porque son unos desgraciados. ¿En serio? Pero ¿qué hizo Él? Tuvo una actitud de misericordia y compasión. Entonces anótalo así. ¿Quieres aprender cómo orar por tus enemigos y cómo amar a tus enemigos? Empieza a pedirle al Señor que ponga en ti una actitud misericordiosa y compasiva. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una virtud que te inclina a compadecerte de los sufrimientos de los demás. Entonces, cuando alguien te lastima, cuando alguien te daña, resulta que esa persona es la más dañada. Esa persona está dañada. Y su condición es muy triste. Y claro, Dios es Dios, por tanto, Él puede ver la condición de esa persona como tú y yo no la podemos ver. Compasión es precisamente identificarse con alguien. Entonces uno se puede identificar con esa persona y decir: yo también soy pecador. Yo también he lastimado a otros. Yo también he fallado con otros. Jesús no había fallado, pero Él entendía lo que había en el corazón de esas personas. Y por eso dice: Señor, perdónalos, perdónalos. Entonces, así como tú deseas ser comprendido y tratado con dignidad, también la otra gente tiene que ser tratada con dignidad y con respeto y con compasión, por difícil que nos parezca. La segunda cosa que tienes que desarrollar es esta: descansa en los brazos de Dios. Y quisiera tener mucho tiempo para leer todas las historias, pero no puedo hacerlo. Pero hay un gran ejemplo que puedes revisar en casa, el ejemplo de José. Resulta que José era miembro de una familia muy grande. Era hijo de un hombre llamado Jacob. Y Jacob había mostrado cierta predilección por él, lo que había hecho que sus otros hermanos no lo quisieran mucho. Eran 11 hermanos, después nacería el número 12. Y resulta que un día esos hermanos venden a José, le dicen a su papá que a José lo mató una fiera del campo, se lo llevan a Egipto, es esclavizado en Egipto, después es encarcelado en Egipto, pasa años José, desde su adolescencia hasta su adultez, encerrado en una cárcel, en esclavitud, en muchas cosas. Y bien José podría estar absolutamente amargado con la vida, con sus hermanos, con todo lo que pasó, incluido Dios. Pero si tú lees la historia de José, jamás veo yo que José dijera: Dios, eres lo peor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste acá? No hay una queja de José hacia Dios. ¿Y dónde está la clave? Porque la Biblia todo el tiempo nos dice en su historia que Dios estaba con José, y uno se pregunta: ¿cómo es posible que Dios esté con alguien que está pasando tantos años por una situación tan difícil? Porque como nos han vendido la idea de que si estamos con Dios no vamos a sufrir. Pare de sufrir. No, aún en el sufrimiento, Dios camina con nosotros. Y me parece precioso lo que dice José por allá en el capítulo 50 del Génesis. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Un día se encuentra él, siendo el que mandaba en Egipto, se encuentra con sus hermanos y sus hermanos están a su merced, los había podido matar. Y les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para el bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Porque si José no hubiera pasado por eso, no hubiera podido dirigir Egipto y no hubiera podido cuidar al pueblo de Israel y darle alimento durante 7 años de sequía. Tremendo. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. ¡Wow! O sea, ustedes me vendieron, ustedes me traicionaron, pero tranquilos, yo cuidaré de ustedes
y cuidaré de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Yo quiero ser como José. José no solo perdona, sino que bendice y cuida a quienes lo dañaron. Esto me parece impresionante. No se trata de justificar las acciones de nuestros enemigos. No, por supuesto que no. Lo que hicieron está mal. Pero ¿sabes? En lugar de estarnos amargando por las acciones de nuestros enemigos, deberíamos enfocarnos en lo que Dios está haciendo en esa situación. Y eso fue lo que José hizo. Él se enfocó se soltó en las manos de Dios. Dios, yo no sé qué está pasando, pero yo estoy contigo y tú me cuidas. Y él se abandonó en los brazos de Dios y descansó. De esa manera disminuyó su ira y su resentimiento. Entonces, les recuerdo primero, desarrolle una actitud misericordiosa y compasiva. Segundo, descansa en los brazos de Dios. Descansa en los brazos de Dios. Tercero, elige no hacerles daño. Elige no vengarte. Hay otro personaje en la Biblia que es fascinante que se llamó David, el rey David. David estaba bajo el cuidado o el señorío de un rey pésimo que se llamaba Saúl. Era terrible Saúl. Y David lo único que hizo fue ayudarlo y ayudarlo y ayudarlo y ayudarlo. Y este tipo lo único que quería hacer era matar a David hasta el punto que tiene que sacarlo. Que David se tiene que ir porque si no lo hubieran matado. Y sabes, David tuvo múltiples oportunidades de matar a Saúl. Un día dice la Biblia... Un día, dice la Biblia, esas son las gracias de los On Point, que me dejaron las bombas acá. Un día, dice la Biblia, que Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades físicas. ¿Sí? Otro día les predico sobre este texto, es espectacular. Dice que Saúl entró a una cueva y adivina a qué cueva entró, donde estaba David escondido con otra gente. Y el tipo... ¿Qué más vulnerable podía estar Saúl sino haciendo sus necesidades físicas? No voy a hacer nada porque un día me regañaron por algo que hice acá explicando esa historia. Y sabes, dice que alguien que estaba al lado de David le dijo, mátelo. Ahí está, Dios se lo entregó, le dice. Dios le entregó a ese tipo, mátelo. Y dice que David dijo, no. Y entonces agarró y le cortó un pedazo del manto del rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, él sale y le dice, ¿por qué me persigues? Pero mire lo que le contesta, y no fue solo en esa ocasión, fue en otra ocasión también. Él entra al campamento donde estaba Saúl y lo puede matar y no lo mata. Pero mire lo que David le contesta a la persona que le dice que lo mate. Le dice, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. ¡Wow! El corazón de David era... Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto moralmente. Proverbios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence y el Señor te recompensará. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Serio? Entonces así tienes que vivir. Así tienes que vivir. Así tengo yo que vivir, por difícil que sea. Ahora, no quiero que entiendas esto como permitir que te hagan daño. Tienes que establecer límites saludables y esa sería mi otra recomendación. Para que puedas amar a tus enemigos y orar por quienes te persiguen, necesitas poner límites saludables para no seguir acumulando heridas. Quiero que entiendas que David no se quedó allá diciéndole a Saúl, acaba conmigo. David le dijo, yo no quiero matarte, pero yo me voy. El tipo era un loco y si David se queda al lado de ese loco, lo mata. Entonces, si hay que poner
Límites, se ponen límites. Y eso no significa que uno no perdona. Porque hay quienes dicen, es que usted no me ha perdonado. No, claro que ya te perdonó. Pero es que hay que poner límites, porque si tú violaste la confianza de alguien, hay que poner límites. Si tú dañas a alguien, hay que poner límites. Y eso fue lo que hizo David. Pero David perdonó activamente. Y Jesús enfatizó la importancia de perdonar activamente. El perdón no significa olvidar o justificar lo que alguien me hizo. Significa liberar mi corazón de resentimiento contra otra persona. Significa asumir que fui herido y entregar esa herida en la cruz de Cristo, porque Cristo murió por esa herida. Y puede ser un proceso largo y a veces difícil, pero necesitamos atravesar el proceso del perdón. Y a veces el perdón es más un proceso interno que externo, porque a veces no tendremos la oportunidad de hablar con la persona que nos hirió, pero necesitamos dejarla ir. Porque como escuché alguna vez, el problema de quien no perdona es que cree que se puede tomar un veneno y ese veneno mata a la otra persona. El veneno le mata a ella misma. Y entonces tienes que, recuérdalo por favor, pedirle a Dios que te dé una actitud compasiva y misericordiosa. Descansar en los brazos de Dios. Elegir no hacerle daño a quien te dañó, a tu enemigo. Establecer límites saludables. Entrar en un proceso de perdón activo. Y por supuesto, orar por ellos. Y ahí es donde está el asunto. ¿Cómo oramos por ellos? Voy a Romanos nuevamente. Capítulo 12, versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la oración que yo quería hacer. Señor, que se muera ese desgraciado, que lo mates, que lo acabes, porque tuya es la venganza, Señor, que yo afuego el cielo sobre él. No. Sigue leyendo. Antes bien, si tu enemigo, cita Proverbios, el que acabamos de leer, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ¿cómo ora uno por sus enemigos? Señor, abre sus ojos, que te conozcan a ti, Señor. Que te busquen a ti, coloca personas que les compartan de ti. Señor, por favor, que se salve su alma. Señor, que te conozcan, que perdonen, que sean sanados. Señor, estás orando el bien por esa persona, no estás orando, Señor, que se muera. Y cuando tú empiezas a orar así por esa persona, tú empiezas a amar a las personas. Porque tú a los que amas no les deseas el mal. Y tal vez no puedas darle de beber ni darle de comer, pero sí puedes hacer una oración poderosa de rodillas todos los días delante del Señor por tus enemigos. Porque he descubierto en mi vida que muchas veces esos que se llaman enemigos nuestros se convierten en amigos gracias a la oración. Por supuesto que uno puede orar, Señor, que no prospere la maldad. Claro que sí, y hay que orar por eso. Señor, que el enemigo no triunfe en esta situación. Por supuesto que sí. Pero uno no debe odiar a la gente, porque no es el carácter de un hijo de Dios. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. Amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen es un camino de transformación profundo, tanto para nosotros como potencialmente para quienes nos odian. Requiere paciencia, requiere humildad y requiere la guía del Espíritu Santo. Y no me paro aquí a predicar como si yo ya lo supiera hacer perfectamente. Créanme, es un desafío para todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿vamos a vivir como nuestro Padre vive o vamos a vivir como el mundo vive? Señor, hoy queremos reflexionar en esa verdad. Tu palabra es verdad. Tus enseñanzas
son las del reino. Y el reino también implica este amor. El reino implica esto que hemos aprendido hoy. Porque hablamos de extender tu reino, Señor, a cada esfera de la sociedad. Pero ¿cómo podremos hacerlo si seguro nos vamos a encontrar con personas que serán difíciles de amar? Serán difíciles y no querremos orar por ellas. Pero tú nos llamas a hacerlo, Señor. Yo sí te quiero pedir el cielo que se abra sobre Colombia. Que el cielo se abra sobre cada familia en este lugar. Yo quiero pedirte que el cielo se abra en mi casa. En mi casa, Señor. Perdóname por todas las veces que he hablado mal en contra de quienes me persiguen o quienes me han hecho daño. Perdóname. Dile eso, perdóname. Yo quiero que mis palabras sean de bendición. Y hoy oramos por todos aquellos que se consideran nuestros enemigos, por aquellos que hablan mal de nosotros, por aquellos que nos persiguen por causa de nuestra fe o por lo que sea. Hoy pedimos que tu luz alumbre sus corazones, que hoy ellos puedan ser tocados por tu amor y que esta oración que nosotros hacemos sea el comienzo de un proceso de transformación en nosotros y en ellos. Es difícil vivir esto, Señor, pero contigo es posible. Hoy te rendimos todas nuestras ideas, nuestros dolores, nuestras preconcepciones y ponemos delante de ti a la iglesia tuya para que ame de manera radical y así podamos mostrar que somos hijos tuyos y la gente pueda conocer tu carácter, Padre hermoso. Que el amor cree un clima precioso a nuestro alrededor. Que podamos contar testimonios de lo que tú haces cuando vivimos de acuerdo con tu enseñanza. Gracias, Jesús, porque no nos dejas como somos. Nos amas, pero quieres desafiarnos a ser transformados y a crecer y a madurar hasta que algún día podamos tener tu estatura, tu madurez. Queremos ser maduros en nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar. Tú nos has dado tu Espíritu Santo y hoy pido, Espíritu de Dios, que nos capacites a todos nosotros para vivir este texto. Porque la sola letra mata, pero tu Espíritu da vida. Trae vida a esta palabra hoy, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén y amén.